Bueno, yo creo que debido a los procesos como de evaluación, bueno, como los procesos de admisión, para entrar a este colegio no son necesarios como parte de todo este sistema de admisión. Resulta curioso para mí que para poder entrar necesitas aprobar un examen que se hace de igual manera para gente que va a química, matemáticas y todas estas áreas de especialización como técnica. Bueno, no, al área técnica y de ciencias exactas creo que es. Entonces, considero que para entrar a este colegio no hay ningún sistema que evalúe justo las capacidades en diseño como en otros colegios. Bueno, yo considero que sí debe ser una guía, pero no solamente eso, sino, como su nombre lo indica, se supone que es un profesor, o sea, un profesional, y de igual manera que, por ejemplo, un carpintero aprende a trabajar, es a través de un profesional que ha llevado como justo mucho trabajo a lo largo del tiempo, desarrollando justo pues esas capacidades, ¿no?, para resolución de problemas de la vida práctica. Sin embargo, también hay aspectos relacionados con la academia que son fundamentales y que en esos no tiene que ver como una guía, sino una verdadera instrucción derivada de libros y de aprendizaje de otra manera, ¿no? Entonces, muchas veces creo que se malentiende como la idea de guía a la idea como de darle todo, ¿no? O al mismo tiempo de guía y darle muy poco al alumno, o de manera muy somera o muy poca, ¿no? O sea, como de manera inconclusa. Entonces yo creo que sí tiene que ser un guía, pero al mismo tiempo también tiene que fungir como no dar plena libertad, porque finalmente faltan recursos de él, tanto de conocimientos como de procesos y de tiempo para que el alumno desarrolle eso, ¿no? Entonces muchas veces hay muchas cosas que deben ser limitadas y acotadas para que él pueda desarrollar y entender que hay ciertas necesidades que debe cubrir. Bueno, yo soy egresado de esta universidad y a mí me tocó otro plan de estudios. Creo que fue, sí, justo el plan Fénix. Y sí ha habido como cambios radicales a la hora de los planes. No sé si se están ejecutando mejor o peor, pero sí ha habido cambios como radicales. Creo que algunas cosas beneficiosas han sido como el entendimiento de los nuevos medios de producción, también el entendimiento como de las relaciones multidisciplinarias entre diseño gráfico y otras áreas como el diseño industrial o el diseño textil. También convertir las materias las materias de informática, bueno, materias como relacionadas con computadoras a unas necesidades como reales y como parte del mapa curricular. O sea, no se vuelven como optativas, sino se vuelven pues de las materias de las materias formativas, ¿no?, de las que deben tomar. También la vinculación con otras áreas y empresas. Sí, creo que ha habido mejoría en esos aspectos. Creo que debería haber otras mejorías, como por ejemplo los procesos de titulación. Creo que debería haber otras formas de vinculación con empresas.
otras formas como de llevar al alumno a casos reales, pero creo que se está justo trabajando y creo que se han hecho como cambios importantes. No creo que sea suficiente que se enseñe desde esa manera, porque creo que sí son necesarias actualizaciones, que justo en el campo laboral no muchas veces se aprenden, sino con pues, talleres o cursos o posgrados, cosas así, que tienen que ver más con la investigación y el desarrollo. Pues, si por ejemplo estás vinculado a la tecnología o al área de tecnología, pues eso solo se logra cuando hay vinculación con los procesos o con los cursos de actualización de esos softwares o todo esto. Pero sí creo que es fundamental y muchas veces creo que no sucede en la academia, y no solo aquí, sino en todas pues, las escuelas del país, porque tengo varios amigos que trabajan en otras universidades, tanto de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, y es una preocupante que muchos de los profesores estén enfocados nada más en procesos académicos y estén totalmente desvinculados de un medio real, ¿no? Porque el medio real determina mucho las condiciones de enseñanza, en el sentido de cómo moverte con el cliente, cómo vender, cómo se mueven los sistemas económicos. O sea, una cosa es teoría y otra es praxis, ¿no? Entonces creo que hay como dos líneas que son perjudiciales. Una es solo volcarte en la academia y solo pasar toda tu vida estudiando y enseñando eso sin la práctica, y del otro lado la práctica empírica, la práctica que no ha sido comprobada también es como un problema, ¿no? Entonces yo creo que es necesario establecerse en un punto medio, la práctica y el conocimiento. Bueno, la enseñanza, bueno, más bien el conocimiento y la práctica. Creo que sí es importante actualizaciones dentro de pues, tu área de trabajo. Sin embargo, también a veces encuentro que muchas de estas actualizaciones son muy veloces, son muy rápidas y entonces no llegan a ser comprobadas. Sobre todo, por ejemplo, yo que me vinculo mucho a las áreas de tecnología, la tecnología está llegando como a puntos en los que son cambiantes de un mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Entonces, mantener el mismo ritmo de esas actualizaciones y llevarlo justo al sistema educativo, donde un programa no cambia hasta 4 o 5 años, es muy complicado, ¿no? Es importante y se puede llevar a las aulas, pero entonces habría una incongruencia con el programa, ¿no? Yo creo que eso también falta un poco en los sistemas educativos, como el permearse con lo que está ocurriendo fuera de. Entiendo que hay todo un sistema pues de administración que dificulta como estas actualizaciones rápidas, ¿no? Pero creo que sí son necesarias. También no creo que sea, o sea, que hasta que una actualización no haya dado de sí o haya sido exprimida a su máximo, creo que es absurdo tratar de seguir con una nueva actualización. Creo que lo que se debe hacer es exprimir al máximo los recursos que se tienen para poder proceder a otro. Creo que actualmente estamos muy educados a hacer desechables las cosas. Compro un pollo y me como solo una pequeña fracción y lo desecho. Compro algo y lo desecho inmediatamente. Creo que eso pasa también con la educación muchas veces, ¿no? Así, consumo algo y inmediatamente lo olvido y lo desecho. Y esos son como los sistemas que se están dando, ¿no? Y no es un problema como o sea, no es un problema de profesor, no es un problema de alumnos, sino es una problemática social, ¿no? Donde estamos insertados. Que la escuela es parte de eso, sí, pero yo creo que
Sí, debe haber actualizaciones siempre y cuando estas actualizaciones sean beneficiosas para el desarrollo educativo y que sea exprimido hasta su máximo potencial para después proceder a nuevas actualizaciones, ¿no? Si no se vuelve un ritmo de vida un ritmo como de trabajo que muchas veces es imposible administrar, ¿no? Es como estas personas que pasan toda su vida estudiando y jamás en la vida ejercen, ¿no? Entonces, sí, hay que mantener, como lo dije en la pregunta anterior, pues también un punto medio entre las actualizaciones y la administración de esos conocimientos para llevarlos a conocimiento aplicable. Sobre la enseñanza del diseño gráfico en México, yo creo que existen muchos paradigmas, creo yo. Creo que hay varios puntos a retomar, como sobre los sistemas como de investigación, ¿no? Creo que se habla mucho como hay muchos profesores que tienen incluso doctorado, pero son doctorados en pedagogía. Creo que no se está generando conocimiento, por ejemplo, ligado directamente al diseño, ¿no? Creo que hay muy poco conocimiento, o mejor dicho, cátedra acerca del diseño, ¿no? O sea, yo encuentro interesante que muchos de los diseñadores tienen doctorados en pedagogía, cuando lo que están haciendo es diseño, ¿no? O sea, pueden tener los conocimientos para educar, pero no el contenido. O sea, no existe contenido. ¿Qué dicen, no? Entonces me parece bastante pues alarmante que exista esta dicotomía entre la especialización en una cierta área sin el conocimiento sustancioso para poder decir. Otra cosa que creo importante es que hay muchos vicios acerca como de los sistemas educativos, del cómo enseñar, ¿no? Muchas veces desvinculados de un entorno real y del contexto real, ¿no? Muchas veces se educa en torno a necesidades que ni siquiera pertenecen a México o al mismo entorno como Puebla, por ejemplo, ¿no? En este caso. Tienen que ver con contextos como completamente aislados, lo cual no creo que sea malo, siempre y cuando estén contextualizados. Creo que lo necesario es educar a alumnos que conozcan su contexto inmediato para poder ser insertados en un contexto mundial. ¿A qué me refiero con esto? A resolver las necesidades de un contexto específico y pequeño, pero con la calidad y producción para poder competir en mercados globales, ¿no? Otra cosa fundamental, creo, es que se enseñe muchas veces a los estudiantes a querer resolver todo, ¿no? O sea, como volverlos todólogos. Creo que es un grave error. También hay vicios en torno a la especialización. La especialización limita, ¿no? Pero al mismo tiempo la especialización ayuda a poder ofrecer servicios de manera como pues más fuerte, bueno, de manera como más sólida el resultado, ya que son gente que conoce todos los sistemas, ¿no? Desde los sistemas de producción hasta los sistemas conceptuales, y eso creo que es importante. Que puede haber diseñadores programadores, sí creo, ¿no? Pero en realidad el diseñador se dedica más a la comunicación que a la manufactura. Otra cosa también importante en torno a eso es que creo que el diseñador muchas veces es educado como un manufacturero y no se entiende que el diseño tiene que ver con procesos de pensamiento y comunicación. O sea, uno es generador de ideas, no de productos. Los productos son el mero resultado de todo ese proceso de conocimiento, de investigación y de desarrollo, ¿no? Pero puede ser que un diseñador no sea el mejor manufacturero y eso no lo vuelve peor diseñador, ¿no?
Y es más notorio eso en diseño de modas o diseño industrial. O sea, el diseñador no necesita por qué ser un gran costurero, ni tampoco necesita ser un gran patronista, pero sí es el generador de pues, todo el concepto y la idea y de todos esos cortes. O el diseñador industrial no necesita como saber doblar metal, ¿no? o hacer, o sea, hay que entender que el diseño gráfico tiende a la producción masiva y un diseñador no es capaz de producir masivamente un producto. El diseño gráfico es un poco más difícil porque cuando se genera un producto se vuelve masificable, ya que es una imagen, ¿no? Que se puede distribuir a nivel masivo con el simple hecho del internet. Pero sí creo que debería tener bien claro eso, que las necesidades de su cliente están en función de una idea y no necesariamente él va a ser el realizador del producto, ¿no? Creo que ese es para mí uno de los más graves errores en cuanto a la educación en nuestro país. Pues yo que también me dedico a la ilustración, hablar como de que un ilustrador tenga que hacer diseño es no necesario, ¿no? O sea, hay muchas escuelas afuera en el mundo que un ilustrador jamás hace diseño. Lo mismo debería suceder aquí en México, ¿no? No necesariamente ser diseñador te va a llevar a ser ilustrador o viceversa. Pero bueno, muchas veces se malentiende y creo que eso se debe a que muchas veces el gremio mismo no entiende su quehacer, ¿no? Y por lo tanto lo lleva a sus alumnos y sus alumnos no entienden qué es el diseño o cómo se mueve el diseño, o en áreas muy específicas, ¿no? Que es la ilustración. No el saber dibujar te va a volver un ilustrador, ¿no? Ni tampoco el no saber ilustrar te va a hacer un mal ilustrador o te va a decir tú no puedes ser ilustrador, ¿no? Entonces creo que es necesario primero entender muy bien cuál es el quehacer, tanto del profesor en el aula como también profesionista fuera del aula, ¿no? Y hacer un híbrido entre estas dos cosas, ¿no? Fuera del aula también llevar los conocimientos como que se ponen a prueba dentro del aula como profesionista, utilizar eso y viceversa, dentro del aula llevar estos conocimientos, ¿no? Eso creo que puede ayudar a un entendimiento más real. Ni siquiera se necesita hacer cátedras de eso, ¿no? Ni siquiera se necesita hacer un debate sobre qué es el diseño, cómo se hace, sino entenderlo de manera real, en un contexto real. Ya.